Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos esta tarde a la presentación del libro, titulado El libro blanco de la historia de Cataluña. Gracias al Colegio Mayor San Pablo por habernos permitido organizar desde la Asociación Cultural Luz de Trento la presentación, y gracias a don José Luis Orella, Jorge Buxade y Manuel Acosta, autor del libro, por acompañarnos esta tarde. Hoy presentamos el libro blanco de la historia de Cataluña, un libro particularmente necesario e importante porque, por desgracia, desde hace 40 años, quienes debían haber garantizado la unidad de España y haber fomentado el amor de España a España por parte de los españoles, a lo que se han dedicado es a pactar con fuerzas y partidos separatistas, en este caso en Cataluña, pero también en otras regiones de España, favoreciendo que gran parte de los españoles que viven en Cataluña odien y detesten ser españoles. ¿Y esto cómo lo han logrado? Pues lo han logrado mediante el odio y la mentira. Mentira amparada, por desgracia, por los gobiernos de Madrid, de cualquier signo político, y por el régimen autonómico blindado por el repugnante título octavo de la Constitución española, y hay que decirlo así porque sin él no estaríamos en la situación en la que nos encontramos. Bien, sin más preámbulos, cedo la palabra a don José Luis Orella. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, especialmente a don Carlos Hernández, director del Colegio Mayor, que ha sido la persona que ejerce de anfitrión aquí, y desde luego a todos ustedes, ¿no? Porque vamos, estamos en un horario que diríamos los profesores privilegiado, ¿no? Ahí, con este clima, con este inicio de puente, y entonces han decidido, bueno, pues estar aquí precisamente con un libro muy interesante, ¿no? Yo únicamente quería retratar pues, un par de aspectos, ¿no? Porque aquí el protagonista es él, que es el que tiene que verdaderamente, bueno, pues mostrarnos su libro, no desentrañarlo, porque lógicamente ustedes lo tienen que leer al detalle y por lo tanto pues no tiene por qué desarrollarlo, pero sí es un libro, como bien ha dicho anteriormente, pues Asís, ¿no? El portavoz de Luz de Trento, poco cuál es la situación, ¿no? O sea, estamos en una situación difícil. ¿Por qué? Muchas veces por los temas de la memoria. Yo estoy aquí en calidad especialmente de profesor de historia y porque soy el director de la cátedra de memoria e identidad, ¿no? de aquí del CEU. Y entonces, ¿cuál es el aspecto? La historia es veracidad, son los hechos históricos, pero que están también moldeados por la interpretación que desarrollamos los profesionales, ¿no? Los historiadores, que luego ya cada uno de nosotros somos hijos de nuestras familias, de nuestros contextos, y por lo tanto, pues interpretamos, casi un poco como el sol, iluminamos la parte, un poco que podemos, bueno, pues en definitiva, con esa herencia un poco que tenemos familiar, profesional, etc. Otro igual profesional de la historia, desde otra orientación, puede describir las situaciones de una manera diferente. No quiere decir que esté falseando la historia, pero sí muchas veces cuando se es profesional puede haber esas visiones complementarias. Aquí no estamos hablando de diferentes posiciones o diferencias con respecto a un hecho histórico. Lo que estamos hablando es lo que muchas veces a nivel académico hablamos la historia del relato, ¿no? O sea, casi una ficción, una interpretación de algo que no ha existido y que por lo tanto no se está hablando de un hecho histórico, se está provocando, se está favoreciendo situaciones de tensión. Estamos hablando de situaciones, por ejemplo, igual coloniales de países africanos que han sufrido igual en su pasado y que por lo tanto están reivindicando una serie de justicias. Aquí lo que estamos hablando es que hemos estado viviendo muy bien, y con el sistema de descentralización que tenemos hay movimientos políticos que para poder ajustar sus discursos y crear desde luego y llamar la atención de una manera sensitiva a que la gente les arrope y les apoye en ese aspecto, tienen que crear desde luego una situación de injusticia. Esa situación de injusticia es un poco la creación de ese relato, ¿no? Una interpretación falseada de lo que fue la historia en el aspecto de crear ese victimismo, ese fermento, podemos decir, de odio,
y que hemos ido viendo cómo pues, en ciertas partes de nuestra patria bueno, se ha ido desarrollando y se ha ido prolongando y afianzando en las generaciones, ¿no? A través de la educación, a través de la cultura, no se ha ido formando personas, sino se ha ido incentivando, distanciando y creando unas identidades falseadas que algunos de estos políticos, por muchas veces, pues como Jordi Pujol, ¿no? Que ya es de los más conocidos, no estaba reivindicando un pasado de una nación, sino decía, no, tenemos que crear nación, que ya estaba descubriendo esa pauta, ¿no? Estaban preparando el terreno hacia el futuro para crear verdaderamente una identidad completamente separada de España un poco en ese ámbito. Y por lo tanto, ahí vienen un poco todas esas décadas de falsamiento, de condicionamientos de odio, que uno puede sorprenderse cuando por circunstancias particulares o de trabajo, de veraneo, va y dice, bueno, es que yo no entiendo por qué de repente me encuentro con unas personas que no conozco de nada, con unos sentimientos casi de odio, y dicen unas cuestiones, caramba, que no existen, ¿no? Está hecho adrede y no solo en estos aspectos, sino en otros, ¿no? O sea, podríamos coger muchos temas de la historia aquí ya y pasaremos al segundo punto y punto final, sería la capacidad del autor. Manuel Acosta es historiador, es doctor en filología hispánica, por lo tanto tiene un dominio del lenguaje narrativo muy profundo, y como profesional precisamente de la historia y con más de 25 años desde luego de docencia en la secundaria, le permite en esa primera línea desde luego de la educación darse cuenta del proceso de evolución que han sufrido las generaciones y desde luego el rompimiento que ha significado ese nacionalismo de un signo totalitario en esa ruptura desde luego de la verdad histórica, y sobre todo que tiene un objetivo, que es romper nuestra patria para crear unas nuevas realidades políticas, que en ese aspecto los movimientos nacionalistas tendrían ya una razón para su existencia. Estamos intentando responder a una injusticia que la han inventado históricamente, ¿no? Entonces, ahí ya viene la pregunta, ¿cómo se puede combatir eso? Pues lógicamente con la verdad histórica, con la veracidad. Muchas veces ustedes entre el público se quejan y dicen, vale, que los historiadores tienen ideas claras, pero hacen unos ladrillos que son infumables. Bueno, en ese aspecto muchas veces viene la admiración por los profesores de secundaria. Dicen, mira, yo tengo que atraer y tengo que hacer que cambie la manera de pensar un adolescente. Pero si cambiamos a un adolescente, estamos creando ya al ciudadano adulto de futuro. En ese aspecto, por eso les invito a que vean un poco las palabras de Manuel Acosta, porque va a ser, podemos decir, esa persona que dice, bueno, yo sé cómo adaptar un libro y este libro está precisamente para cambiar en lo que yo pueda esa sociedad, camino ya un poco de esa veracidad. Así que por esa particularidad estamos los demás un poquitín en esto. Quería, podemos decir, ponerles un poco en antecedentes porque es importante este libro. Las cuestiones de batalla cultural más importantes, etcétera, se las paso aquí está a mi izquierda, que es Jorge Busader, abogado del Estado, un profesor también de la Batoliva CEU, además formado en el CEU, profesor también en la Universidad Internacional de Cataluña, una persona académica, aunque luego tenga desde luego otros perfiles, pero aquí esencialmente está también como autoridad académica. Le paso la palabra. Gracias. Ahora, presentaciones. Yo aquí hay que improvisar. Primero os pedí perdón porque todo el mundo va con traje y corbata y yo he venido, hombre, no con camisa azul de obrero de marca, pero bueno, primero van, por supuesto, pedirles excusas si alguno de ustedes, no me acerco, no se preocupen, pedir excusas por la uniformidad por mi parte, pero hoy era un día de trabajo en Madrid. Decía don José Luis, del cual puedo contar una anécdota muy importante en mi vida. Hoy, precisamente, en la comida que he tenido, le recordaba, y es que yo conocí a mi jefe nacional, a mi presidente, Santiago Abascal, gracias al Foro Arbil, un proyecto en el que
don José Luis estaba implicado. Y en el año 2012, Santiago Abascal, presidente de la Fundación de NAES para la Defensa de la Nación Española, fue invitado por Foro Barbil a un evento en el CEU San Pablo, Abad Oliva, en Barcelona, y yo le hice de telonero a Santiago, y allí nos conocimos y hemos forjado una amistad que nos ha llegado hasta ahora. Es una anécdota y se debo agradecer, entre otros, a José Luis. Decía, o hablaba de este señor, Pujol, que se dedicó a construir una nación. Pero fíjense ustedes, voy a ser duro en el discurso, quizá alguno se sienta implicado personalmente y pido disculpas porque no es un ataque personal. Pero mientras Jordi Pujol estaba construyendo una nación a base de mentiras y de imposición totalitaria de leyes en Cataluña, aquí se le nombraba Español del Año. En Madrid se le nombraba Español del Año. Y sucesivamente los gobiernos socialistas y populares pactaban con él, le pedían favores, le concedían favores y le permitían desarrollar una política contraria a la unidad de España y a los españoles. Lo digo porque yo creo que es una reflexión muy importante. Yo llevo 4 años viviendo en Madrid y vivo en Madrid ejerciendo de catalán y de español. Y sigo creyendo que en Madrid se sigue sin entender lo que sucede en Cataluña. En Cataluña dicen, no, es que en Madrid no nos entiende. Y yo creo que es verdad, pero en el sentido contrario. El separatista dice que Madrid no nos entiende porque nosotros somos una nación. Yo creo que en Madrid no entiende la realidad. Hay que ponerse en la piel de un chaval de 6 años que es escolarizado en un colegio en Cataluña. Hay que ponerse en la piel de un hijo de un guardia civil, de un policía nacional, de un militar, de un médico, de un juez, de un abogado del Estado que va destinado a Cataluña y que es escolarizado en un colegio donde es apartado, separado, excluido y donde además los valores compartidos, las costumbres, los modos de hacer, de vivir y de sentir se enfrentan a lo que él vive en su familia. Se trata de presentar un libro, y para presentar un libro podemos hablar de su autor. Para mí es difícil hablar de Manuel Acosta, porque en primer lugar es compañero mío, es amigo y además tiene un título aún superior, y es que fue profesor de mi hijo, Jorge, en el Colegio Villaveo en Barcelona, con lo cual uno no tiene que hablar mal de los profesores en ningún caso. Es algo que hay que recomendar a los profesores, a los padres, es el respeto a la autoridad del profesor. Otro de los problemas de los cuales podría dar lugar a otro seminario al respecto de la autoridad de los profesores. Con lo cual, ya está aquí, si es que se le ve, la mirada limpia. Es un hombre esencialmente bueno y esencialmente preocupado por la educación de los jóvenes. Esto es un libro que no está pensado para los jóvenes de Cataluña, que se lo tienen que leer los del puerto de Santa María. Porque el desconocimiento de la historia de España no es algo propio y exclusivo de los catalanes o de los vascos. El desconocimiento de la historia de España ya es algo común y generalizado entre todos los españoles. Porque, por desgracia, Vascongadas y Cataluña han sido la punta de lanza de la destrucción de la unidad nacional, pero el sentido de unidad espiritual, política, económica, social y cultural de España está extendido ya en todas las regiones de nuestra nación. Podría hablar de su contexto, podría hablar de su contenido, lo cual es evidente que no voy a hablar de su contenido porque lo que ustedes tienen que hacer es comprarlo y leerlo y difundirlo. Pero sí de la forma. 265 cuestiones, como decía don José Luis, no es un farragoso ensayo de historia complicado que requiere leerlo con otro libro adicional que te explica quiénes son los que... No, es un libro agradable, al modo del viejo catecismo, y el Dios es nuestro Padre, que está en los cielos, ¿no? Y a los bienos, y
castiga lo malo, lo que aprendimos desde pequeños, y de eso se trata. Pero sí voy a aprovechar, porque son mi obligación, y si no dirán, ¿y usted por qué ha venido aquí? Pues para hacer política. Yo creo que hay que recordar que el origen del mal está fundamentalmente en el título octavo de la Constitución aprobada en 1978. El otro día, Ignacio Garriga, en un discurso muy importante, nuestro secretario general, perdonen que hable de Vox, que hay alguno del Partido Popular, pues lo siento, se ha equivocado el partido, no pasa nada. Hizo un discurso muy relevante en que dijo menos constitucionalistas y más patriotas. La Constitución de 1978 es una constitución, yo he estudiado Derecho, he sido profesor de Derecho Administrativo en el CEU San Pablo en Barcelona, se dice, está en todos los manuales, es una constitución de consenso, es una constitución de compromiso. Desde el punto de vista doctrinal es una cosa muy bonita, los españoles vamos entendiendo por todo el mundo que tenemos una constitución de consenso y un modelo de transición democrática, está muy bien. Pero claro, 40 años más tarde, ese consenso y ese compromiso que efectivamente evitó determinadas cosas, no evitó las muertes, los atentados, el expolio, los secuestros de la ETA o del Gran, pero sí que evitó determinadas cosas. Es una cuestión de compromiso, es decir, que yo cedo para que tú cedas y nosotros cedemos, y eso luego prolongado en el tiempo nos produce efectos desastrosos. Porque es una constitución, fundamentalmente, que no atiende a lo que, en la línea de lo que diría Carl Schmitt, es la constitución histórica de España. El sentido histórico, el sentido espiritual de nuestra nación. Un título octavo que fundamentalmente tiene un problema. Y este es nuestro discurso, y con claridad, y es la atribución a las comunidades autónomas del poder legislativo. Cuando tú, a una región, a una parte del territorio de la nación, le permites la posibilidad de dictar leyes, estás sembrando la semilla de la ruptura, de la división y de la enfrentamiento. Se pueden tener regiones, se pueden tener divisiones territoriales, por supuesto que la Constitución histórica de España, precisamente por la grandeza y la riqueza de nuestra nación, en la Constitución histórica de España, a diferencia de otras naciones que quizás son más homogéneas, como por ejemplo Hungría, una nación homogénea, una nación nacida en la raza, y basta ir a Hungría, y la semana que viene tengo la suerte de poder volver a Budapest, es una nación muy homogénea. Pero España no es una nación homogénea, es que es nuestra riqueza. Pero promover la riqueza, la verdad cultural de la nación española no necesariamente supone atribuirle a determinados objetos la capacidad de dictar leyes que regulan nuestra vida. Esto es lo primero. Yo creo que si alguien hoy hiciera una encuesta, estoy convencido que un porcentaje determinado de ustedes bastante alto, porque es las encuestas que dicen en España, a pesar de que con toda seguridad ustedes son la élite, un porcentaje bastante alto defendería el Estado de las autonomías. Y en el fondo, para que levanten la mano, hay muchos de ustedes que creen en el Estado de las autonomías también. Porque son 40 años de propaganda política, 40 años de presión. El poder es sustancialmente expansivo, siempre es así. Esto forma parte de la historia de la humanidad. El poder es expansivo. Entonces, cuando tú le atribuyes a alguien la capacidad de tomar decisiones que influyen en la vida de las personas, pues esa persona tiende normalmente a ejercer el poder y cada vez de forma más potente. Con lo cual, si tú a una comunidad autónoma le atribuyes el poder de dictar leyes, se produce una disolución, porque además quien ejerce ese poder regional o autonómico no atiende al bien común de la nación. Es una palabra que en el terreno se usa y se abusa. Y es un concepto que nosotros tenemos que recuperar, la idea del bien común frente al interés general.
Son dos cosas totalmente distintas y que nosotros debemos defender. Las comunidades autónomas se han convertido en una máquina. Yo utilizo la expresión de la triple I. Bueno, podría añadirse más I's, pero ineficaz, porque no sirve para nada. ¿Para qué sirve eso? ¿Para tener el centro de atención primaria más cerca de casa? Pues se podría hacer desde cualquier lugar. ¿Para tener un colegio más cerca de casa? No es así, no es cierto. Analícenlo ustedes. Ustedes viven en Madrid, la mayoría de ustedes. Los mejores colegios de Madrid en los últimos 40 años siguen estando dentro de la capital o se han ido fuera de la capital. Ineficiente. Un incremento del gasto extraordinario. Un incremento del número de empleados públicos, no digo funcionarios, empleados públicos, porque la mayoría de ellos no han aprobado una oposición de acuerdo a los principios de mérito, capacidad e igualdad, sino que han sido colocados a través de procesos de selección en los que se ha pedido el carnet del partido, no directamente, sino indirectamente. Un gasto extraordinario. 17 institutos de género. Los institutos de meteorología en las comunidades autónomas. Teníamos un instituto geográfico de España que tenía cartografiada España y ahora tenemos varios institutos geográficos en cada comunidad autónoma. Como si la planimetría de la nación cambiase en función del poder político. Y fundamentalmente es injusto. Un sistema injusto, un sistema insolidario. Ya ha reforzado la diferencia entre los españoles. ¿Y cómo se combate esto? Bueno, se puede combatir de muchísimas cosas, o de muchísimas formas. Miren, y con esto voy a concluir, porque aquí hemos venido todos a escuchar a Manuel Acosta, que tiene que vender su libro, tiene que ganarse la vida, a pesar de lo que se dice, de diputado en el Parlamento de la Noria, para 4 duros, no. Y además es legítimo, porque todo trabajo tiene que tener su recompensa. Todo trabajo tiene que tener su recompensa. Tenemos que defender la unidad de España. Y la unidad de España porque tenemos que defenderla desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Las élites tienen una responsabilidad, podría dedicarme ahora a golpear a las élites de esta nación extraordinariamente. Pero como ha dicho don José Luis Sorella, se trata en esencia garantizar la libertad de las personas y solo se puede ser libre en la verdad. Cualquiera lo ha experimentado. Cualquiera que le ha mentido con 12 años a sus padres sabe que estaba atrapado en su mentira, ¿no? Porque has llegado tarde a casa, ¿no? Estaba jugando a fútbol, ¿no? Te he visto fumando en una esquina, te has atrapado en la mentira, ¿no? Solo uno es libre cuando dice la verdad. Por lo tanto, este es un libro que sirve para desentrañar y para combatir la mentira instalada en Cataluña institucionalmente. Yo siempre digo, no sé cuánto queda tiene, yo creo que es mejor que yo, no sé. Bueno, en cualquier caso yo no tengo pelo y él sí, con lo cual yo soy la primera promoción de catalanes, la primera generación de catalanes que sufrió, que vivió la normalización lingüística. Yo nací en el año 1975. A los 8 años, ustedes lo recuerdan, empezaba la primera EGB y la Ley de Normalización Lingüística se aplica en el año 1983. La primera promoción de catalanes invadidos de mentira y de odio. Desde el año 1983 y ha sido un proceso creciente, como Manuel ha podido advertir. Yo advertía en los libros de texto de mis hijos, cuando ya han estudiado en Cataluña. No solo los colegios o los medios de comunicación, son las empresas, son las administraciones públicas, incluso la Administración General del Estado. Durante 16 años he ejercido como abogado del Estado. Y es verdad que nunca nadie me ha impuesto nada, gracias a Dios, y yo me hubiera opuesto. Pero había un algo que no se sabe explicar desde
este recurso quizá no vamos a interponerlo, esto quizá le vamos a dar una vuelta, vamos a preguntar si lo hacemos así o así. Algo que un abogado está en Soria o Teruel se plantea. Ese construir una nación es construir una mentira. Las naciones no se construyen, las naciones están en la historia. Están. Y con esto voy a concluir. Como soy diputada del Parlamento Europeo, digo, es exactamente lo mismo que está sucediendo en la Unión Europea. Tenemos que construir Europa. No. Europa tendrá que ser, o no, pero tendrá que ser y existir de forma natural y construirse de forma natural, pero las naciones no se construyen artificialmente a base de colocar dinero público. Es lo que está sucediendo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Vuelvo a pedir excusas por mi falta de corbata, chaqueta y todo esto. Pero debo decir que hace menos de 24 horas yo estaba a creo que 3 grados en Bruselas y de repente bajé del avión y dije, España, por fin, España, qué gusto, en calor. Y ahora debo presentar a don Manuel Acosta, que pues, le habrá costado muchas horas porque lo más difícil para escribir es decir todo lo importante en muy poquitas líneas. Y pues yo lo único que voy a pedir es un aplauso para don Manuel. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Luz de Trento por esta invitación. Muchísimas gracias también a don Carlos Gregorio Hernández, en representación del Colegio San Pablo, por cedernos este espacio. Muchísimas gracias a don José Luis, a don Jorge, por sus palabras tan entrañables, exageradamente pues cariñosas, pero bueno, como brotan de corazones nobles, como lo soy, pues yo los aceptaré con todo gusto. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia, por su presencia aquí en un día y en unas horas un tanto intempestivas. Algunos de ustedes pensarán, estos catalanes son muy raros, ¿no? Bueno, un poco de razón tendrán. Pero bueno, somos raros y yo diría que somos singulares, igual que todos los demás españoles de cualquier región. Y no era rara acaso Agustina de Aragón, que se llamaba, por cierto, Agustina Zaragoza y Domènech, era barcelonesa, cuando enardeció a las masas de ciudadanos de Zaragoza para resistir el envite de los franceses. ¿No era acaso ella rara también? Pues bueno, en esta lucha estamos todos y por lo tanto les pido perdón por haber elegido esta fecha y estas horas, pero por otro lado intentaré que salgan satisfechos pues, de estos minutos que podamos compartir entre todos nosotros. Sin más preámbulo, pues bien, ya me conocen un poquito, me han presentado, vuelvo a repetir de una manera extraordinariamente cariñosa, no solo crean del todo, pero brota de personas pues, que me quieren y por lo tanto vamos a aceptarlo. Y entonces yo, si les parece a ustedes, les voy a explicar por qué he querido publicar, por qué he querido escribir este libro, porque la editorial Homolens ha querido publicarlo, editarlo, y a partir de ahí, pues bueno, les lanzaré unas pinceladas para ponerles el caramelo en la boca, y después me parece que Asís nos decía que habrá un turno de preguntas, pues yo estaré encantado de poder intentar bueno, pues eso, responder a sus preguntas, igual que los otros miembros de esta mesa, que seguramente también lo estarán. El año 2017 fue un año realmente terrorífico. Los lamentables sucesos del proceso separatista, que todos ustedes conocen, pues nos sumieron a todos los catalanes, por lo menos catalanes de bien, los catalanes que sabemos que tenemos una herencia y esa herencia es el legado que nos han dejado nuestros padres, las generaciones
que nos han precedido, y ese legado es que Cataluña es España. Entonces nos rompió el alma ese intento del separatismo, del golpe de Estado de separarnos de España. Entonces yo pensé desde, bueno, pues, mi situación más o menos modesta, padre de familia, aquí está mi esposa, pues acompañándome, a quien agradezco que siempre me esté ayudando y apoyando en todos estos actos y cualquier labor que estamos realizando para luchar por la verdad y por la españolidad de Cataluña. Pues bien, yo pensé desde mi modestia, profesor humilde de secundaria y bachillerato, ¿qué puedo hacer yo para luchar contra esta situación pues, tan lamentable que nos causa tanto dolor? Pues mira, yo lo único que tengo pues, es los conocimientos que he adquirido en mi formación profesional, en mi formación académica, como historiador, filólogo también, y creo que podríamos aportar un granito de arena para poner cordura ante este dislate tan absoluto. Entonces pensé, como ha dicho Jorge, ¿no? Pues que podríamos pergeñar un librito sencillo de leer, porque es verdad que bueno, en este mundo que está marcado por la vorágine de la velocidad, de la imagen, de lo digital, pues cada vez se lee menos, y si se trata de un compendio de historia, pues todavía provoca más rechazo en el posible público lector. Entonces yo pensé, podemos hacer a modo de catecismo pues, un compendio de aquellos tópicos falsarios que el separatismo nos ha ido inoculando desde estos últimos 40 años. Y cogiendo cada uno de estos relatos falsarios, a los que también ha hecho mención don José Luis, pues formular un enunciado breve para poder responderlo en 3-4 líneas. Alguno de ustedes podrá decir, bueno, esto es una obra extremadamente divulgativa, poco científica. Bien, humildemente les diré que no es así. Hay un apéndice bibliográfico al final del libro con 55 fuentes documentales y bibliográficas que he consultado para elaborar las 265 preguntas con sus consecuentes respuestas. Y por otro lado, en las 210 páginas que conforman este manual o este, yo lo llamo también vademecum o botiquín de combate, para realmente refutar estas falacias del separatismo en torno a Cataluña, pues en esas 210 páginas, como digo, hay 117 notas aclaratorias a pie de página, con comentarios, con referencias bibliográficas y de todo tipo documental. Por lo tanto, quien tenga más ganas de saber más, pues este librito le abre las puertas también pues, para que no se detenga en lo que considero que sí que es fundamental, que son estas 265 preguntas. Alguno de ustedes podrá preguntarse por qué ha elegido este título, el libro blanco de la historia de Cataluña. Mi intención no es otra que intentar dar a conocer con suma objetividad, no siempre se consigue, pero este ha sido nuestro propósito, lo que realmente ha sido Cataluña a lo largo de la historia, y no es otra cosa que una parte indisoluble, esencial, inextricable de España. Y entonces el blanco, como es el color acromático, que no tiene sesgos, que no tiene matices, pues es una buena metáfora, ¿verdad? Pues para decir, pues es un libro blanco, clarificador. El blanco es la suma claridad, la nula oscuridad, no hay matices, no hay sesgos, no hay subjetividad, y por tanto entendí que este podría ser un título sugerente. He hablado de que la tergiversación histórica sobre la historia de Cataluña se ha potenciado a lo largo de los últimos 40 años, pero es necesario puntualizar esto. En Cataluña nunca
a lo largo de su existencia ha existido sentimiento nacionalista. Nunca. Empieza a apuntar en su cabeza el nacionalismo, el separatismo, a finales del siglo XIX. No hay ninguna prueba documental a lo largo de toda la historia de Cataluña que demuestre que Cataluña, por un lado, ha sido alguna vez un Estado independiente y, por otro lado, que hubiera un porcentaje significativo de catalanes que exigían la independencia de España. Nunca. Empieza a aparecer el nacionalismo a finales del siglo XIX. ¿Y por qué? Porque a finales del siglo XIX, igual que en toda Europa, surge el movimiento intelectual, filosófico, literario, cultural del romanticismo, que tiene su extensión en Cataluña bajo el nombre de la Renaixença. ¿Y por qué hago esta asociación entre auge o nacimiento, mejor dicho, de las ideas nacionalistas o separatistas con el romanticismo? Porque el romanticismo se fundamenta en una idea fundamental, y esta es la exaltación de los sentimientos por encima de todo, por encima de la razón. Es el triunfo absoluto del subjetivismo. Con lo cual, pues ya ven ustedes que una persona que tenga esta motivación, un historiador, un literato, un filósofo, que beba de estos fundamentos, de estas premisas, puede desenfocar a su arbitrio la realidad que quiere expresar. Un historiador deformará a su antojo acontecimientos históricos, en este caso en Cataluña, lo estamos haciendo en Cataluña, de la historia de Cataluña. Y ahí está sembrada, ahí está inoculada la semilla de la discordia. A lo largo del siglo XX, los primeros años del siglo XX, se va arraigando más el nacionalismo en Cataluña, pero no olvidemos que un intelectual como una persona política también como Rovira i Virgili, que a lo mejor a alguno les suena, decía a finales del siglo XIX que nacionalistas en Cataluña, en los pueblos de Cataluña, había uno como mucho en cada municipio. Ojo lo que estoy diciendo, lo decía un señor que le daba rabia que no se hubiera implantado, no hubiera arraigado el nacionalismo en todo el territorio de Cataluña. Ahora no diríamos lo mismo, desde luego, porque es una labor de muchísimos años. Bien, pues esta tergiversación de la historia, voy a ponerle su nombre, encontrarán otros en el libro, Prosper de Bofarull, un historiador que escribe, podríamos decir que es el que inicia, el historiador que inicia esta deformación romántica, subjetiva de la historia de Cataluña. Él escribe un librito que es Condes de Barcelona Vindicados, donde los condes de la marca hispánica, llamados condes catalanes, a partir de Carlomagno, él los equipara a verdaderos reyes, cuando esto es una falacia absoluta. Bien, después de haberles explicado el motivo de esta obrita y también el título, porque lo he elegido, y yo creo que claro, ¿no? Pues nosotros debemos demostrar que Cataluña siempre ha sido España, siempre ha sido España. Les voy a dar, porque no quiero aburrirles tampoco, pues una serie de pinceladas, como les he comentado al inicio de mi intervención, para que esto que acabo de decir se pueda, se puede respaldar con algún dato objetivo. Hay muchos más que no los voy a comentar aquí. Pero empecemos, por ejemplo, con el término de España, ¿no? El término de España. Este término, bueno, pues bien proviene de la Hispania romana, ¿verdad? Hispania romana, una provincia del Imperio Romano. Es la última zona que lograron dominar. La primera que intentaron dominar los romanos y la última que se incorporaron al Imperio con Augusto, ¿verdad? Y etimológicamente, pues por lo tanto, el origen de España es Hispania, la España romana.
Pero políticamente, y alguno pues, me lo ha reprochado esto, decir que no es cierto, me han dicho algunos, yo sí lo creo así, por eso lo defiendo. Políticamente, España se configura, nace, no en 1492, tampoco con la Constitución de 1812, mucho menos. España nace con el reino visigodo de Toledo. Concretamente, si tenemos que poner una fecha, es verdad que después de la batalla de Bouillé en 507, los visigodos ya tienen un dominio de una parte del sur de Francia, la Septimania, y parte de la península ibérica. Pero si tenemos que poner una fecha para decir cuál es la fundación de España, en cualquier caso es el reino visigodo de Toledo, es 589 con la celebración del Tercer Concilio de Toledo, porque esos concilios de Toledo no son asambleas litúrgicas o religiosas meramente, como bien saben ustedes, allí los notables del reino visigodo, tanto obispos como nobles, como los propios reyes, pues asistían y dirimían cuáles eran las acciones de gobierno pertinentes, ¿no? En el Tercer Concilio de Toledo se produce un hecho insólito, y es que se reconoce la unidad católica de España. Por lo tanto, esa es ya la raíz de la creación de España, la que ensambla, digamos, y da vigor a España, ¿no? Ese reconocimiento oficial. Por cierto, a ese Tercer Concilio de Toledo acudieron obispos de todas las diócesis de España. Acudieron, por ejemplo, Aquilino de Ausona, Vic actualmente, o Polibio de Lérida, o el mismo, pues, Leandro de Sevilla, o San Isidoro de Sevilla. Por lo tanto, la convicción de formar parte de una nación es clara, es absoluta. Bien, otra de las cosas que considero es un poco anecdótico a lo mejor, pero que es bueno saberlo. El gentilicio español. Bueno, pues a lo mejor no lo sabrán, pero los primeros en denominarse españoles, y claro, ya alguno ya se está riendo, pero claro, como usted es catalán, pues arriman las cosas a Rina y se aprovechan. Los primeros en denominarse españoles en toda España fueron los catalanes, y les explico por qué. Un filólogo importante, de prestigio, la primera mitad del siglo XX, Paul Ospechy, explicó que el término español proviene de la adicción del sufijo ol, que es un sufijo provenzal, que se añade al final del término Hispania, hispaniol, ¿verdad? Porque acuñaron ese gentilicio, ese término, precisamente los franceses de la zona del Midi, cuando recibieron las oleadas de hispanogodos que huían del avance del Islam para refugiarse, digamos, en terreno pues, protegido, es el terreno de los francos. Por lo tanto, los francos denominaban a esos hispanogodos, les denominaban, que procedían de la zona del actual norte de Cataluña, les denominaron hispanioles. Y por lo tanto, solamente, y esto lo ligo con otra cosa, solamente desde el siglo XII a los catalanes, además de denominarse españoles, se les denominó catalanes. ¿Por qué motivo? Porque el término Cataluña y el gentilicio catalán no aparecen en ningún documento, y reto a aquel que encuentre una evidencia al respecto a que, por favor, lo refute y le diga que me he equivocado. El término, vuelvo a repetir, Cataluña y catalán, no se puede encontrar, no existe en ningún documento hasta 1176 en un documento peninsular, que son unas actas de ratificación de unas posesiones de un jurista de Ramón Berenguer IV. 1176 es la primera vez que aparece el término Cataluña.
Y estamos hablando del siglo XII. El siglo XII. Bien, el término catalán aparece más tarde, aparece pues, en el siglo XIII, cuando un trovador explica las normas del trobar, del buen trobar de Guichet de Foxat, y en ese momento pues, ya aparece un término que es catalanesc, referido al idioma con que escribía pues, ese trovador. Bien, voy a comentarles también algo que para mí es fundamental, y es que muchas veces nos vende separatismo que la historia de Cataluña, Cataluña en sí, ha sido subyugada por España, y que los próceres, las figuras insignes, en todos los ámbitos, tanto sociales, políticos, culturales, artísticos, catalanes, pues han sido pues, solapadas por la malvada España. Bien, pues a este respecto yo les invito a que también repasen estas páginas, igualmente las que se refieren al capítulo de la conquista de América y cómo repercute en España y en Cataluña, concretamente. Hay personajes tan fundamentales en el descubrimiento de América como Bernat de Boril. Bernat de Boril era un monje de Montserrat que en el segundo viaje de Colón se embarcó y fue, por lo tanto, el primer religioso que pisó tierras americanas. Y a él se le debe la creación de las 3 primeras iglesias en territorio americano. Montserrat, fíjense, podría haber elegido cualquier otra vocación, Montserrat, Santa Tecla y Santa Eulalia. Santa Eulalia, patrona de Barcelona, Santa Tecla de Tarragona y la Virgen de Montserrat. Pere Margarit fue el comandante de ese mismo viaje, era un señor de l'Empordà. Ramón Pané fue el redactor de la primera relación sobre América, sobre la primera crónica de América. También era de l'Empordà. Joan Orpí Pou, de Piera, que conquista toda la cuenca del Orinoco. Manuel Oms, virrey de Perú, etc. Y todos ellos eran orgullosamente catalanes y orgullosamente españoles. Y si pues damos unos saltos en el tiempo, encontraremos a personajes tan fantásticos como el que les acabo de comentar, pues de Agustina de Aragón, de la catalana de Barcelona, y otros personajes, bueno, pues tan insignes, hay muchos aquí, pero fíjense, me entretengo también otro de la época de Agustina de Aragón, que eran las 200 mujeres que configuraron, que formaron el batallón de Santa Bárbara en Gerona, para luchar contra el invasor francés, el invasor Napoleón. Estas intrépidas mujeres consiguieron pues, que los sitios de Gerona fueran recordados y fueran pues, unos acontecimientos extraordinarios y que pues, están incluso en representaciones pictóricas de Martí Alsina y otros escritores y pintores. Bien, no sé cómo vamos de tiempo, pero les comento alguna cosita más de caso, ¿no? para saltando en el tiempo. 1714, ¿qué sabemos de 1714? Les pregunto a ustedes qué significa eso del 11 de septiembre de 1714, ¿qué es esto? Intentaré ser muy breve. 1714 es el colofón de la guerra de sucesión. La guerra de sucesión, una guerra de sucesión que afectó a toda España y también afectó a todo el orbe. Fue, por lo tanto, una guerra civil y una guerra internacional. Carlos II, el último rey de la dinastía de los Austrias, muere sin descendencia. Es un problema en torno a la sucesión y entre muchos candidatos o algunos candidatos se postulan el Felipe V, Felipe d'Anjou de Francia, de la casa de los Borbones, y el archiduque Carlos de Austria.
son los dos candidatos que van a protagonizar esta guerra civil y esta guerra internacional. Lógicamente es una guerra civil que tiene su extensión internacional porque España ya ha declinado en su esplendor, no es ya la primera potencia mundial y otros países en discordia intentan colocar como rey de España a candidatos que pudieran facilitar sus pretensiones de hegemonía. Por lo tanto, Francia va a apoyar lógicamente a Felipe de Anjou y el archiduque Carlos va a ser bien visto por Austria, por Inglaterra, por Holanda y por Saboya y por otra serie de potencias menores. ¿Qué pasaba en Cataluña? Pues en Cataluña pasaba lo mismo que en el resto de España. Más o menos la mitad de los catalanes estaban a favor de que el rey de España fuera el archiduque Carlos y la otra mitad pues, que lo fuera Felipe de Anjou. Si me apuran, la mayoría a favor de Felipe de Anjou inicialmente. ¿Por qué? Porque era el candidato que había dejado en su testamento escrito Carlos II y por lo tanto pues, el respeto a la monarquía pues, era bien visto en principio, además porque Felipe V cuando llegó a España lo primero que hizo es jurar en las cortes las constituciones, los privilegios, los fueros, las costumbres de todos los reinos de España. Y por lo tanto había una declaración de intenciones favorable al respeto de la nación española, ¿no? En toda su diversidad. Bien, pues en esta pugna, no me voy a entretener, se llega al final en 1713, se acaba la guerra, se firman los tratados de Utrecht y finalmente todo el mundo y el panorama internacional también acepta que el rey de España tenía que ser Felipe V. Muy bien, todo lo acepta, pero hay un reducto en la ciudad de Barcelona, no en Cataluña, en la ciudad de Barcelona, que luego se extiende a alguna otra población minoritaria, y un reducto que quiere seguir exigiendo que el rey de España fuera el archiduque Carlos, cuando el archiduque Carlos ya se había marchado a Austria porque había sido nombrado emperador y pensó, bueno, yo prefiero ser emperador de Austria que no rey de España, una España que ya está en su declinar, ¿no? Como hegemonía. Bien, a pesar de eso, los dirigentes de la ciudad de Barcelona, los representantes de la ciudad de Barcelona, que llevaban sus representantes en las Cortes, la élite que gobernaba Barcelona, por una cuestión de orgullo, de sentirse pues, heridos en el orgullo, dijeron, no, vamos a resistir, cueste lo que cueste. Era algo inaudito, era imposible que tuviera éxito, pero al final pues, la ciudad resistió y pues, acabó pues, como tenía que acabar. Felipe V pues, también sometió a Barcelona. Es curioso porque el alcalde de Barcelona, que se llamaba el conseller en cap, Rafael Casanovas, en un último intento de resistir el asedio de las tropas de Felipe V, hizo una proclama, una arenga pública, el famoso bando, que a lo mejor a muchos de ustedes les suena, a otros no, en donde decía, animaba a los barceloneses a luchar para defenderse ante el asedio de Felipe V por su honor, por el rey de España, y por la libertad de toda España. Ese bando se conserva a pesar de los intentos del separatismo de ocultarlo. Bien, esto es lo que pasó en 1714. Y ahora voy a concluir ya porque les daré a ustedes la posibilidad, si me lo permite así, de hacer alguna pregunta. Vamos a saltar unos cuantos años digamos, en el tiempo y nos vamos a acercar pues eso, a la época de la Segunda República, Guerra Civil, que es donde yo concluyo este librito. Época de la Segunda República, época de la Guerra Civil. Se suele decir, los separatistas en esto son muy hábiles, dicen, no, es que claro, en el resto de España, ahí pues, la gente pues, era bastante extraña y ahí sí que hay un conflicto entre unos y otros, el bando republicano, el bando nacional, pero no, en Cataluña
todos, absolutamente todos, estaban a favor de la República, porque esto era un remanso de paz, de libertad y de tolerancia, y no se podía admitir pues, que un fascista o un partidario de la extrema derecha se atreviera a hacer un alzamiento nacional porque no tendría ningún seguimiento, etc. Bueno, esto es una de las falacias que normalmente suele utilizar también el nacionalismo, el separatismo. Pues bien, esto es fácilmente bueno, pues, rebatible, porque como bien saben ustedes, igual que en el resto de España, en Cataluña también había dos bandos. Había dos bandos y lo voy a argumentar con dos pruebas. En primer lugar, uno de los cuerpos del ejército más laureados a lo largo de toda la guerra civil fue el tercio de requetés de Nuestra Señora de Montserrat, que engrosaron sus filas más de 2.000 catalanes a lo largo de toda la contienda civil. Por lo tanto, no todos en Cataluña estaban a favor de la República. En segundo lugar, Lluís Companys, presidente de la Generalitat, asesinó bajo su responsabilidad a 8.352 personas catalanes en Cataluña durante el periodo en que tenía la responsabilidad política de gobierno. Y estas 8.352 personas, y digo la cifra así porque se conservan sus nombres y sus apellidos, seguramente hubo muchos más, pero estos son las personas que yo objetivamente puedo decir, porque se conocen estos nombres y apellidos, pues durante su responsabilidad de gobierno, Lluís Companys hizo todo lo posible por eliminar cualquier disidencia a cualquiera que no pensara como tenía que pensar según su proceder, es decir, persona de izquierda, separatista, anticlerical. Por lo tanto, 8.352 personas son muchas personas que también estaban en contra de las proclamas y de la esencia de la Segunda República. Y finalmente, por ejemplo, he dicho dos, pero voy a hacer uno más. No sé si saben que en Cataluña existieron 8 campos de concentración. 8 campos de concentración. Se conocen sus ubicaciones, están aquí también expresadas, donde pasaron más de 10.000 personas y sufrieron pues, esos ataques a la dignidad más esencial de la persona, privándoles de los derechos más básicos y sometiéndoles a vejámenes inenarrables. Por lo tanto, no es verdad ese panorama que nos quieren comentar los nacionalistas o separatistas de que bueno, pues Cataluña iba aparte, que todo funcionaba muy bien y que no había resistencia, no había disidencia, ni muchísimo menos. Bien, yo acabo ya con una noticia que a lo mejor han conocido. Pues el martes que viene, ustedes tienen aquí festivo, nosotros no, el martes que viene la Generalitat procederá a la retirada de las pinturas monumentales, murales y en lienzos de gran formato que cubren los paramentos de una de las salas más emblemáticas del Palacio de la Generalitat de Cataluña, que es el Salón de Sant Jordi, que es donde allí se presentan los nuevos presidentes de la Generalitat. Pues retirará unas pinturas que han adornado esos paramentos, esas paredes, desde 1927. ¿Por qué van a retirar y se van a gastar 2.300.000 euros en esa retirada? Cuando se trata de unas obras que fueron encargadas por el presidente entonces de la Mancomunidad de Cataluña, que era la sede del actual, digamos, Palacio de la Generalitat. ¿Por qué, si esas pinturas fueron elaboradas por una veintena de pintores catalanes? ¿Por qué? Porque esas pinturas tenían el grave delito de representar unas escenas que corresponden a acontecimientos históricos de la historia de Cataluña, en donde se demuestra que Cataluña siempre ha sido España. Está representada en una de las escenas, pues la Virgen de Montserrat, venerada por todos los reyes españoles que fueron a sus pies a rezarla.
Está representada la batalla de Lepanto, con lo que significa. Está representada también, entre otras escenas, la recepción que los reyes católicos le hicieron en Barcelona a Colón. Para la Generalitat, para los separatistas, hay que cancelar absolutamente, hay que erradicar todo aquello que nos recuerde que Cataluña siempre ha sido España. Con estas palabras, pues les cedo, por lo tanto, la oportunidad que nos brinda SIS de poder formular alguna pregunta. Muchísimas gracias nuevamente por su asistencia y por su atención. Jorge y de Manuel por sus intervenciones brillantes. Ahora, como ha anunciado Manuel, vamos a proceder a un turno de preguntas. No tenemos mucho tiempo, pero tampoco quería decirle a Manuel que cortase su intervención porque era tan buena que quería oírla hasta el final. Entonces, bueno, si alguien tiene una pregunta, pues que levante la mano y yo le doy la palabra. Y lo único, por favor, las preguntas cortas para escuchar a los ponentes que hemos venido todos a esto. Gracias. Yo solamente quería felicitarle por la exposición, sobre todo por el matiz que ha tenido cuando ha explicado cómo algunas personas catalanas y ha matizado catalanas y españolas. Porque como se quedan con la mitad, con el catalán, entonces es donde viene luego el problema de decir, claro, no éramos españoles. Eso es como preámbulo. Pero yo le quería decir, todos yo creo que estamos de acuerdo en que Cataluña es España. Y yo me hago dos porqués. El primer porqué es porque llevamos tantos años manteniendo Cataluña como no pueden rotular en español y esa serie de cosas. El primer porqué me lo he resuelto. El primer porqué creo que es porque los políticos, como han sido partidos bisagras, les han utilizado y ¿qué queréis? El estatuto, tomar, la educación, tomar. Pero el segundo, ¿por qué no consigo convencerme? ¿Cómo los españoles no nos rebelamos? Y, por ejemplo, si estamos hablando en español y hablamos de Londres, decimos Londres sin decir London, y en cambio hemos entrado como borregos diciendo Lleida, Girona y todo esto. Y es más cuando todo esto está siendo la semilla para el resto de España. Como me ha dicho que sea breve, lo dejo ahí. Yo sí que diría una cosa, es que yo creo que el problema, María Antonia, es que este libro no se tiene que leer en los colegios de Cataluña, se tiene que leer en los colegios de Valladolid, de Sevilla, de Santa Cruz de Tenerife, de Murcia, de Almería, de Ceuta, de Melilla. Es que estoy convencido que gran parte, bueno, ustedes todos están muy preparados, pero si salimos de esta sala, el 90% de lo que ha contado Manuel Acosta no es conocido por los estudiantes de Madrid. Es que no es un tema de desconocimiento de los catalanes. En los colegios catalanes se ha contado una historia alternativa. Aquí no se cuenta la historia. Aquí se estudia el Jarama y el Manzanares. Y el metro de Madrid. Es que este es el problema. Un problema que afecta a la nación española. Los supuestos defensores de la nación española arriaron la bandera hace 30 o 35 años. Yo creo que es un poco esto. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué? Pues porque el que tenía que defender España, pues es que ya muchos no lo han aprendido. Y yo creo que esto, lo bueno del libro de Manuel, la verdad lo digo porque es que es para que lo lean los chavales de Murcia. Además del de Vic y el de Manresa, por supuesto, y el Ampurdán. Sí, correcto. Yo apuntaría una cosita más. Y es que para que triunfe el mal, y esto ya lo he dicho muchas veces, solo hace falta que los buenos no hagan nada. Por lo tanto, sí, es verdad. Y me ha tocado a mí hacerlo, pero eso es lo de menos. Tenemos que estudiar, informarnos, cara a cara con la persona que quiere refutar un argumento. Hay una serie de cosas pues, que tenemos que aprender casi de memoria para defender nuestra identidad.
Bueno, muchísimas gracias a los ponentes. Yo quería comentar 2 puntos. Me ha gustado muchísimo lo del año 569. Yo creo que en el debate público habría que recuperar el concepto de nación histórica, que se habla mucho de Estado-nación, pero falta ese concepto, ¿no? Y sobre todo me gustó mucho lo que habéis comentado de la ausencia de verdad, porque yo creo que muchas veces el globalismo, más que acabar con las naciones, busca acabar con la verdad, porque sin verdad no hay libertad, no hay nación, no hay bien común. Y al final la hispanofobia, ante todo, es odio al catolicismo, odio a la verdad. Muchísimas gracias. Muy bien. Yo solo diría que pues, sí, he hecho un resumen fantástico. Es la verdad lo que nos hace libres, por lo tanto hay que luchar por entender, para comprender, para defender la verdad, desde luego, sí, sí. Exclusivamente un poco a añadir eso, ¿no? O sea, como bien ha dicho Manuel anteriormente, muchas veces la gran parte de los nacionalismos, aquí la experiencia la tiene mejor Jorge por ser diputado europeo, gran parte de uno de los problemas que tenemos también de comprensión a nivel internacional es que gran parte de los europeos, pues los alemanes, bálticos o de los balcánicos o centroeuropeos con los que me relaciono yo más, etcétera, ellos, sus nacionalismos o sus identidades están muy marcadas precisamente por ese romanticismo. Entonces, a partir de ahí, ellos enjuician también los de los demás. Entonces, el explicarles que nosotros somos una de las naciones históricas más antiguas precisamente de Europa, que nuestra identidad, que nuestro cemento viene, curiosamente, no por una identidad étnica o lingüística, en el cual somos muy plurales, sino a través de la identidad religiosa, pues bueno, es muy difícil de hacerles caber. Pero también hay esperanza, ¿no? O sea, estuve con uno de los grandes hispanistas, Marcelo Guyó, que es uno de los grandes que están ahí defendiendo también esa particularidad, incluso definiéndose como español-americano, ¿no? Y también un amigo polaco que me decía, bueno, es que yo no entiendo a los españoles, él es hispanista, ¿no? O sea, no entiendo, o sea, la historia de mi país, o sea, en España hay 2 polonistas, eres tú y otro que vive en Complutense. Entonces, bueno, y no hay más. Y nuestra historia, Dios no nos ha abandonado a los polacos, y nosotros que hemos hecho por la humanidad, pues sobrevivir y ya está. Vosotros que tenéis una historia cargada y habéis hecho tantas cosas por la Iglesia y no tenéis confianza en Dios, yo no sé entiendo. Sí, una pregunta sí. práctica. Bueno, iba Pedro, pero bueno, bueno, haga la pregunta corta, por favor, y ya después Pedro. Sí. Vale, no, ¿cómo se las ingenia usted dando clases en secundaria para, con el respaldo de un libro que dice lo contrario, ¿no? Bueno, o cosas que no son exactamente las que usted nos ha explicado? ¿Cómo lo maneja esto en un colegio? ¿Con el director? ¿No? Es que me llama la atención que estudié en Barcelona y en mis tiempos no ocurría eso, evidentemente, pero ahora me imagino que será un problema gordo, ¿no? Buena pregunta. Bueno, vamos a ver. Tengo que decirle que ahora mismo me encuentro en excedencia forzosa por mi desempeño de cargo público. Pero bueno, esto ha sido solamente durante estos 2 últimos años, ¿no? Es verdad que en el colegio donde yo he podido ejercer la docencia, pues no existe del todo este encono, ¿verdad?, en contra de la verdad. Es verdad, yo he podido pues, más o menos hacer docencia con cierta libertad, pero es verdad que soy una excepción que confirma la regla. Es así. Y por otro lado, pues bueno, de todos modos, bueno, pues llega un punto en que tampoco no hay que estar contemporizando tanto, ¿no? Es decir, yo creo que la verdad es esta y ya, pues, bueno, pues a mi edad pues ya no voy a claudicar, ¿no? Entonces creo que tenemos que dar todos un paso adelante y aunque eso suponga pues estigmatización, que nos denigren o que nos tilden de no sé qué, no sé cuándo, pues igual, nosotros vamos con la respeto por delante, lo justificamos con argumentos históricos, documentales, objetivos
y bueno, pues, por lo menos tendremos la tranquilidad de conciencia de haber hecho bien las cosas. Te quiero preguntar, en la creación de este sentimiento nacionalista, separatista entre los jóvenes, para usted, ¿qué elemento es más importante? ¿La educación, todo el activismo social que hay en Cataluña debidamente engrasado, o TV3? Es que ahí está la clave. Ahí está la clave. 300 millones de euros anuales reciben subvención la corporación, o sea, TV3, Cataluña Radio, la radio en general, la corporación, 300 millones de euros, para emitir única y exclusivamente en catalán y para emitir prácticamente un 99%, no sé exactamente el porcentaje, pero no me equivocaré mucho, emitir opinión favorable al nacionalismo, al separatismo, al proceso rupturista. Es un altavoz muy potente, muy eficaz, es un rodillo totalitario, es muy difícil. Teniendo en cuenta, es verdad, teniendo en cuenta que nuestras generaciones pues son generaciones que están un tanto hipnotizadas después de 40 años, digamos, ¿no? de empecinamiento y de rodillo separatista. Es muy difícil salir de esa espiral. Pero bueno, creo que cada uno de nosotros tenemos un cometido y vamos, yo tengo esperanza, si no, no habría hecho esto.